Bueno, primero quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando desde distintos lugares y a nuestros invitados que están hoy con nosotros, especialmente a Iliana y a David por sumarse a este segundo encuentro en torno a la exhibición Un metro del Ecuador de la colección Giaconi Rat. Como muchos de ustedes podrán saber, esta exhibición curada por Rodolfo Kronfle, que se encuentra hoy día con nosotros, se inauguró hace unos meses atrás en el espacio de arte Il Posto en Santiago, y es una exposición muy importante porque es primera vez que el espacio se extiende a una invitación hacia otra colección para mostrar parte de ella allí. Entonces estamos muy contentos. Muchos de estas obras nunca se habían mostrado antes, desde que habían ingresado a la colección de André y Danita. Así que la verdad ha sido una experiencia muy, muy importante y muy linda de tenerla. Y este ciclo de conversaciones que comenzó hace una semana atrás con un encuentro con Karina Svitki, Adrián Balseca, Manuela Rivadeneira y Rodolfo, tuvimos una muy grata conversación sobre la muestra, sobre la obra de los artistas. Y el día de hoy nos encontramos con un encuentro particular que tiene una hipótesis también. Que reside en un lugar fuera de la práctica artística, ¿no? Que sería la práctica del coleccionar arte, y en particular del coleccionismo desde el Ecuador o del arte ecuatoriano, podríamos decir, y poner en discusión. Para comenzar, voy a presentar a nuestros invitados. Voy a partir por Andrés Giaconi y Ana María Rad, que son nuestros anfitriones también, no solamente invitados. Andrés Giaconi, economista de la Universidad Católica y MBA de Wharton, ha dedicado su carrera principalmente al mundo de las finanzas e inversiones, y durante los últimos 20 años ha coleccionado arte contemporáneo del Ecuador y de Chile con foco en los años 80 en adelante. Ha realizado estudios de arte y literatura contemporánea, vive en Chile y regularmente visita Ecuador. Ana María Rad es comunicadora y máster en antropología, fundadora de iniciativas educativas y de inversión con alto impacto social para Chile y Latinoamérica. Participa en varios de directorios de organizaciones educativas y culturales y fue miembro del Consejo Nacional de las Culturas del Ministerio de Chile. Es ecuatoriana y actualmente vive en Chile. También tenemos a Eliana Hidalgo. Eliana trabajó bueno, es historiadora del arte y máster en Art Business por el Sotheby's Institute of Art de Nueva York. Es directora y fundadora de EHB actualmente. Eliana trabajó como asistente en el Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby's de Nueva York. Luego de obtener su maestría, se hizo acreedora de la Salomon Guggenheim Museum Fellowship y regresa al Ecuador, donde brevemente cumple el rol de coordinadora del Museo Municipal de Guayaquil, para eventualmente pasar a cofundar y codirigir la Galería de Arte Contemporáneo No Mínimo, un proyecto enfocado en la formación de públicos y coleccionistas entre el año 2010 y 2013. En el 2014 crea EHB, que se ha desempeñado en el ámbito de la producción editorial, la asesoría de colecciones y la gestión de exhibición y producción de arte contemporáneo en Ecuador. EHB nace en el 2014 desde la editorial, un proyecto que responde a la preocupación de Eliana Hidalgo por la fragilidad de la memoria artística en el país. La editorial se concentra en la producción de impresos con fines archivísticos, de pensamiento y de registro de las actividades alrededor del movimiento de los artistas contemporáneos del Ecuador. Y también tenemos a David Pérez McCollum. David tiene 60 años, es educación superior en acuacultura en Texas, de la Universidad de Promoción del año 87. En 1989 funda Galería Expresiones, que con los años fue cambiando de nombre hasta abreviarlo en DPM Gallery a partir del 2000. Luego de 33 años promocionando autores, cierra su etapa de galería manteniendo asesoría en el campo del coleccionismo. Y bueno, nada, dejo a continuación a Rodolfo Kronfle, que guiará un poco el comienzo de este encuentro. Gracias a todos por estar acá, y voy a dejar para que sepan que durante todo el encuentro pueden hacer preguntas a través de la sección de preguntas, y yo llegaré un momento en el que las leeremos para el público, o sea, abiertamente para nuestros invitados, y en ese momento también podrán participar si es que desean con cámara o audio. Así que eso, muchas gracias a todos. Gracias, Antonio, por Gracias.
introducción, yo quiero proponerles hacer esto a modo de conversación, como fue el encuentro pasado, sin pues que nadie tenga que plantear ninguna tesis sobre nada, y empezar por las experiencias personales de de los tres, digamos, ¿no? Entendiendo a Ana María y Andrés como una unidad, en el campo del arte en general, porque provienen de diferentes ángulos, y quisiera yo empezar es con David, que tiene una trayectoria sumamente dilatada, que como mencionaba Antonio, comienza en 1989, es decir, tiene 34 años, no en esto, porque yo creo que ya era coleccionista desde antes de fundar el espacio, seguramente, pero 34 años de galerismo que en el Ecuador yo creo que no tienen ningún espacio con una trayectoria tan dilatada como esa. Recuerdo muy bien alguna galería como la Madeleine Hollander. Recuerdo el festejo de los 25 años de la galería, pero de ahí no creo que se proyectó mucho tiempo más. Pero estamos hablando de 34 años todavía con un espacio activo, aunque ha cambiado un poquito su norte. Entonces, primero, David, quería que nos cuentes cómo empezaste tú en esto y las diferentes etapas que ha tenido tu actividad en Guayaquil, porque no solo es que tú has sido coleccionista, sino que conoces profundamente a todos los coleccionistas y de por lo menos tres generaciones distintas, ¿no? Entonces, que hables también desde ese punto de vista del coleccionismo en la ciudad o en el país, si existe, no existe, qué tan comprometido ha sido con la actividad, y cómo tú ves el futuro del coleccionismo en el Ecuador. Gracias, Rodi. Gracias a todos. A ver, sí, efectivamente, cuando llego de la universidad en el 87, comencé a visitar lo que se conocía para entonces las galerías del Ecuador y puntualmente las de Guayaquil, que se entiende galerías era cualquier comercio que vendía cuadros. Se le llamaba galería de arte, sin mayor propuestas ni staff de artistas. Entonces, lo que se exhibía en la época eh, era el modernismo muy tardío, o sea, era obra más que nada moderna, pero muy repetitiva. Lo encontré de muy poco interés personal, eh, y todo esto con un conocimiento muy básico de parte mía, porque también en la época yo me estaba recién haciendo, pero hay una cosa innata, una cosa instintiva que decía, esto no me interesa. Entonces, se dieron circunstancias de la vida y viajé con un artista a Chile y Argentina. Entonces conocí artistas y decidí montar una galería con el propósito de estar muy metido en el tema en la escena artística y comenzar a coleccionar. Entonces, desde un principio, la galería fue con un enfoque de coleccionismo personal, haciéndome sin mayor bases académicas o ninguna base académica, más allá de que en casa mi padre fue coleccionista de Manuel Rendón y de otras áreas que influyeron definitivamente. Pero yo no tenía mayor conocimiento, pero sí sabías que no, la oferta local no era algo que obedecía a mi tiempo o a mis intereses. No hacía yo clic con esa estética, por decirlo así. Entonces la galería se funda con un interés de coleccionar. Y creo yo, más allá de ciertas excepciones que muy bien pueden haberse dado, siempre enfoqué el camino de la galería para coleccionar, no con el olfato comercial. Más allá de que la galería obviamente tenía un fin de lucro, porque es galería, y fundé una SA, o sea, una compañía. No lo hice a nivel informal, lo hice a nivel formal. Contadores, cumplir con las autoridades de control, bueno, lo que se entiende que es una SA. Siempre mi perfil fue llevar las cosas de manera formal en un medio informal y más aún en el campo que estamos tratando, ¿no? Entonces, siempre lo llevé así y mi interés era más que nada los extranjeros en esa época. Y empecé con Luis Felipe Noé, conocido como Yuyo Noé, y amigos que él
tuvo la gentileza y realmente una delicadeza y un cariño, podría decir, en hacerme conocer. Gracias a esas conexiones, vinieron acá al espacio varios artistas que, de esa generación y también mucho más jóvenes, pero que el endoso de Noé me ayudó al arranque. Y bueno, estamos hablando del año 89 y avanzando en los 90. Luego por el 90 y pico, 95, ya incorporo artistas contemporáneos, pero extranjeros. Yo seguía con el tema de los extranjeros y Yo ahí coleccionando. te quiero interrumpir para hacerte una pregunta sobre eso. El interés de tú empezar a trabajar con extranjeros era porque definitivamente la escena la veías sin mucho potencial en ese momento. Totalmente, sí, exactamente, no había ningún potencial. Ahora, hay paréntesis, durante estos años que converso, me fui haciendo de obras modernas de mucho interés, pero no con un criterio, fui coleccionando sin saber que se iba a formar una colección. No es que tenía eso como un norte o una estrategia. ¿Qué te digo? Antes de fundar la galería, me fui a una subasta y se ofreció una obra de Solá Franco, El velorio del usurero, que lo conoces muy bien. eh, y bueno, terminó siendo un gran acierto, pero yo no es que tenía gran conocimiento de la importancia de Solá en la época. Simplemente en una cosa intuitiva me hice de esa obra. Y me vine haciendo de obras importantes, unos tábaras, etcétera, pero no con un criterio formado como coleccionista. Todo fue madurando y fui creciendo a nivel de los años hasta darme cuenta que tenía en mano una posibilidad de ser una colección y muchos años luego, ya yo te diría a partir del 2000, queriéndome saltar ahorita, pero terminando la idea, ya tuve conciencia de formar la colección y fui mucho más preciso y estratégico, si queremos decir, en qué coleccionar. Bueno, entonces volviendo a los 90, ya por los 95 ya comencé a traer artistas contemporáneos, ya no modernos como Noé, que puede ser considerado un moderno, un postmoderno, o Polecelo, etcétera, sino ya artistas contemporáneos, pero extranjeros, como Capelán, Arturo Duclos, ¿no? González Palma, del soporte fotografía, Mónica Girón con instalaciones. Hicimos una instalación de Mónica Girón y también en los años 95, 96, traje obra de María Fernanda Cardoso, el, la, la, el video de las pulgas que conocemos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y me hice de la obra luego de María Fernanda Cardoso, pero ya mucho más, un tipo más atrás de un círculo de ranas. Yo Pues entonces yo quisiera diría, notar ahí que lo que estabas haciendo en ese momento, David, era una apuesta gigantesca, porque la gente no entendía de arte contemporáneo, de esos lenguajes distintos, y se lo veía con mucha sospecha. Entonces, no es como ahora, que ya es un dado el arte contemporáneo y la gente está habituada porque sus referentes visuales ya se vienen cultivando por mucho tiempo, ya sea por viajes, por redes sociales, etcétera. Pero en ese momento generaba bastante rechazo de un establishment cultural local y ni se diga, digamos, del gusto o de lo que estaba habituado el visitante o coleccionista local, ¿no? El visitante de galerías local. 100%, yo noté un resentimiento por parte de ciertos artistas locales, porque no les daba yo cabida, y también un resentimiento, pero ya es otra índole que es normal a nivel social, porque se percibía que si tú tenías un espacio físico y venía la tía de tu amigo, etcétera, tenía derecho a exhibir, y no exhibirlos o exhibirlas era como un desprecio, un menosprecio, ¿no? Y tampoco no se entendía en el medio porque una galería iba a tener un staff de artistas trabajando en exclusiva. Nada de eso se entendía y creó molestias, sí. Entonces, tanto el comprador o el visitante, no entendía lo que uno proponía, por un lado, pero por otro lado,
los artistas del medio estaban resentidos y molestos, ¿no? Y sí, lo que tú citas es así. Y después la parte social se da creo que en todos lados del mundo, que, bueno, no creo que en otros lados alguien se atreva de pedir a una galería exhibir y cuando eres ama de casa, o un señor que el día sábado antes de la parrilla quiere pinta un poco, ¿no? Porque no es un tema de género, pero todo eso sí se daba mucho. Y te cuento que hasta hace 3 años atrás, un amigo me pidió, un amigo que estoy seguro que, no, es que estoy recontra seguro que tú también lo conoce Eliana y seguramente está Anita, que son del medio guayaquileño. Me pidió para su mamá y se resintió, y es un profesional, ¿ah? Hasta hace 3 años atrás, o sea, no se ha entendido en 100% el concepto de lo que es una galería. Pero bueno, entonces todo este tema de artistas, ya metí los contemporáneos extranjeros, y fue realmente a partir del año 2000. Cuando digo 2000 no es una cosa exacta, 2000, 2001, 2002, comencé a ponerle mucho más interés. No, fue el año de la inauguración de la galería, que hizo una exhibición que se llama Casa Nueva o Casa Abierta, no me acuerdo bien ahorita si era Casa Nueva o Casa Abierta, que dije, no, voy a aportar al medio local. Y comencé a exhibir con más interés los ecuatorianos contemporáneos. Y la fuerza se dio con el tema del ITAE, ¿no? Que todos estamos conscientes que es una bisagra o un punto de partida del arte contemporáneo en nuestro medio, ¿no? Con la colaboración con los fundadores, ¿no? Con Javier Patiño, puntualmente, Saidel Brito, más que nada, ¿no? También estaba Marco Alvarado, pero con quienes más traté yo fue con Javier Patiño, Saidel Brito, ¿no? Y muy ocasionalmente, tal vez con otro de los fundadores. Ahí comencé a abrir el espacio sin ningún interés comercial a que se exhiban los estudiantes. Bueno, más allá si había un interés, se comercializaba, pero no era el enfoque. El enfoque era hacer conocer de esta nueva generación de artistas contemporáneos y ya en esos años ya me dediqué prácticamente al arte ecuatoriano. Y si bien es cierto, he coleccionado ocasionalmente extranjeros, como Max Gómez Canle, por ejemplo, ahorita me acuerdo, no era lo común. Mi interés arrancó de esa época acá y la mantengo, que es un interés para coleccionar arte ecuatoriano, contemporáneo y moderno. Es curioso que el fenómeno del ITAE, para los que no conozcan, Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, que empieza a operar con riesgo de equivocarme alrededor del 2003, digamos, y empieza a arrojar, y ya claramente desde el 2005 ya había artistas de primer orden y que hoy en día son camadas importantísimas en el arte contemporáneo local, eh, ya se percibía que estos iban a transformar la escena y pasamos de tener un grupo muy restringido, numéricamente hablando, de artistas, a lo que pasa ahora, que hay muchísima gente activa en el medio, pero es interesante que desde muy temprano, desde estas primeras exhibiciones de estudiantes, de cuando todavía eran estudiantes, ya uno percibía en el ambiente de que lo que estaban haciendo era culturalmente relevante y que valía coleccionarlos, que valía preservar esta obra, que en algún momento sería valiosa, ¿no? Y aquí quiero meter una cuña con lo que ha pasado con la exposición que se logró hacer ahora en Chile, porque de alguna manera es una primera muestra de arte contemporáneo a partir de una colección. Y lo que yo caí en cuenta en el proceso es que ya estábamos trabajando no con un material contemporáneo, estábamos trabajando con material histórico ya, ¿no? Con obra, sí, había obra de Solá que es de 1950, 59 y más, pero la colección, digamos que parte, qué sé yo, desde aquella pintura de Roberto Novoa del 95, ¿no? Y tiene obras de la primera década del siglo, obras, qué sé yo, el pintor más joven es un Leandro Pesantes con una pieza del 2018, o sea, de 5 años atrás. O sea, ya todo esto es un material que tiene ya cierto valor histórico, ¿no? Y la apuesta la hiciste desde temprano
con estos, o sea, detectaste algo, que algo estaba pasando. Correcto, correcto. Y ya obedecía, detecté eso, pero obedecía también a mis intereses siempre personales de coleccionar, ¿no? El mismo criterio de cuando fundé la galería es, mi herramienta de coleccionar fue la galería, no fue por un tema comercial, que estos jóvenes que hablamos del ITAE, yo iba a capitalizar de una manera, ¿no? Siempre lo hice como un interés para coleccionar, tal es así que he coleccionado casi de todas las exposiciones, no te puedo decir de todas porque sería eh, mentir e imposible porque hacíamos 10 muestras al año, no se puede coleccionar de todo, pero, eh, pero sí, los percibí y me interesó esa nueva cabeza, esa nueva propuesta, te rejuvenece y te mantiene en un tiempo, en tu tiempo, o uno se mete en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, y afortunadamente en varios casos eh, resultó también comercialmente, o sea, se coleccionó piezas de estos artistas. Entonces, también ¿Cuándo tú funcionó. empiezas a ver que el público local empieza a apostar también por estos jóvenes artistas, este nuevo arte, entre comillas? Yo creo que, o sea, de estos nuevos artistas, yo creo que, no sé si fines del 2007, 2008 o ya el 2010. Ya, las personas que hoy en día tienen 45 años, ¿no? Son los que estuvieron más abiertos a coleccionar estos artistas. Pues yo veo que, contestándote, del 2010, yo lo siento que comenzó realmente a haber un interés por estos artistas contemporáneos, ¿no? En los 90 era otra cabeza, otras personas, la mayoría no volvieron porque ya tienen otra edad, ¿no? Y bueno, y yo no y dejé de ofertar lo que se ofertaba a principios de los 90, ¿no? Una última pregunta antes de pasar a Eliana, que nos cuente un poco de su experiencia, es, hace muy poco, yo que sé, un par de años, le diste un giro al nombre de la galería, ¿no? Que ya no era DPM Arte Contemporáneo, sino Colección DPM. Ese giro y la palabra colección, ¿qué exactamente implica en la actividad que vienes desarrollando? Ya, sí, el 2022, en mayo, junio, no junio, porque cuando celebramos perdón, julio, cuando cumplimos los 33 años, hubo aquí una pequeña muestra, aproveché la muestra de Cardoso, casualmente de la serie que está acá atrás, Lápiz, y escogí a Cardoso porque es el artista que me acompañó durante estos 30 y pico de años, ¿no? Ahí cerré la etapa de galería, de promocionar autores. Entonces hay DPM Gallery, para mí terminó y arranca DPM Collection. ¿Con qué interés? El espacio físico, en un 80%, 90%, lo llevo las obras de mi colección, lo que está exhibido, en un 80%. Y ya no me interesa o ya estoy en otra etapa que no voy a promocionar autores como lo solía hacer, de encontrar, buscar y promocionarlos, irme a ferias de arte o exhibirlos aquí localmente. Más bien asesoría privada, pero es como una justificación y también una necesidad, también una necesidad, pero también como una justificación de mantenerme en el medio como coleccionista, pero ya no, por decir, sesgado a mis artistas, abierto. Entonces prefiero coleccionar, mantenerme coleccionando y asesorar sin ningún tipo de interés adicional como pudo o fue como galería de arte, ¿no? Que más allá que escogía siempre las personas que eran de mi interés, pero ya cuando eres galerista también ya tienes un compromiso adicional, ¿no? Ya no tengo ese compromiso con los autores. Entonces, DPM Collection, mi colección privada y asesorar a quienes le interese. De alguna manera yo creo que has llegado de manera muy orgánica a lo que de manera no oficial tú venías haciendo. Aquí cuando venía un visitante y quería saber de arte contemporáneo en el Ecuador, no existía y no existe hasta ahora ningún museo donde se lo pueda llevar. A pesar de que en la ciudad, desde el año 2001, tenemos una estructura gigantesca cuyo nombre es
museo antropológico y de arte contemporáneo. Esa estructura, ese cascarón, donde se conserva el acervo, digamos, de la modernidad estética del país, no dejó, no ese museo, sino las estructuras que están detrás del Banco Central y tal, de coleccionar arte hace décadas atrás. Entonces no existe un patrimonio artístico del presente en ningún lado en el país, en realidad, salvo las muy pocas, pequeñas y dispersas colecciones contemporáneas que existen. Entonces, tu espacio era una suerte de centro cultural contemporáneo que atendía ese vacío, ¿no? Sí. Que existía, ¿no? Y aquí voy a a tratar de hacer un puente con Eliana para que abra su micrófono, porque quiero que nos cuentes, Eliana, un poco de tu trayectoria también brevemente, o sea, como gestora, donde has pasado por el galerismo, por ser un agente cultural que ha promovido y producido una cantidad muy grande de exposiciones importantes, que ha entrado en el mundo editorial ya con unas pruebas de probablemente ser el esfuerzo o empeño editorial más importante que hay en el país en cuanto a publicaciones de arte. Y finalmente, que cuentes un poquito de este proyecto que todavía estás, en el que estás trabajando, que va a entroncar también con esto que durante muchos años de manera no oficial desarrolló David, un espacio de exhibición semipermanente de arte contemporáneo que cumpla la función que no cumplen las entidades, las instituciones oficiales en el país. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rodi. Eh, y aquí voy a bailar con David y contar un poco, bueno, de cómo empezó mi colección. No me considero coleccionista, en verdad. Y me gustó mucho lo que dijo David, de que cuando empezó a comprar, no empezó comprando pensando en una colección. Y la primera obra que yo adquirí, le compré a David, que esto es chistoso, cuando tenía 20 años. Y no vivía en Ecuador y no regresé a vivir a Ecuador hasta los 25 años. Pero siempre, y de la misma manera lo que David mencionó, ¿Cuál siempre fue esa pieza? Solo para despejar. una coordenada de Pablo Cardoso. Mira tú. La primera obra que compré, y se la compré a David, y no vivía en Ecuador, eh, pero no la compré pensando en ser coleccionista. Y como mencioné hace un rato, tampoco me considero coleccionista como el eje, digamos, principal de mi práctica. Y llegué a Ecuador en el 2010, que justamente David menciona que es un año de quiebre. Yo creo que en el 2010, también cuando empieza el proyecto de No Mínimo, yo regresé aquí, el ITAI ya estaba muy activo, había una comunidad artística interesantísima, venía de Nueva York y me di cuenta que uno de los problemas que teníamos en Guayaquil, voy a hablar desde Guayaquil, no era la producción de arte, porque yo encontraba una producción altísima de arte, sino que no existía un coleccionismo. Y creo que 13 años después, igual somos pocos los que compran arte contemporáneo. Pero se empezó a ver un interés en querer igual comprar este arte un poco más arriesgado. Y como decía David, esa generación que de alguna forma era una generación contemporánea a mí, ¿no? Y bueno, yo de la colección, lo que he venido comprando en los últimos años, como menciona Rodi, EHB, que empezó en el 2014, trabaja más desde la producción. Y yo creo que mi colección la veo como recuerdos de proyectos con los que he colaborado. Entonces, si le doy sentido a mi colección, es un poco esa trayectoria mía a través del arte ecuatoriano en estos últimos años, ¿no? Y cómo siempre le busco una relación a cada uno de estos objetos. Son muy pocos los objetos con los bueno, que tiene la colección, que no puedo contar una historia íntima con ese artista. Y creo que mi colección va por ese lado. También siempre pensé en el interés de que cuando uno está comprando una obra de arte está apoyando a ese artista, que creo que de alguna forma, como menciona también Rodi, no tenemos
muchas colecciones ni espacios, colecciones públicas que lo están haciendo. Entonces, también sentía como un tipo de responsabilidad de ir comprando estas obras que son importantes y que no van a acabar en ningún lado, ¿no? Y sí, como EHB, básicamente también ahora como fundación lo que buscamos es la formación de público, que creo que es lo que falta en este país, ¿no? El no solo comprar para decorar, que creo que aquí se vende mucho para decorar, porque sí hay, pero no esta idea eh, de coleccionar obras. Eh, sí, no sé qué más puedo decir, Rodillo, que me ponen a mí como coleccionista aquí. Tu micrófono no está... Tu micrófono, Rodi. Perdón. No, bueno, a ver, yo quise un poquito resumir tus diferentes facetas, ¿no? Pero ahorita te encuentras en una que es particularmente importante, ¿no? Que es procurar en algún momento ya un espacio físico de exhibición que no es una galería, no es para la actividad galerística, sino para proyectos o exposiciones donde se ponga en valor el arte contemporáneo, o sea, algo que no tenemos ahorita. Un poco cuál es el norte que tú le quieres dar a ese espacio, que sí tiene que ver también con el tema del coleccionismo, digamos, o sea, tal vez no hablemos de ti como coleccionista, pero sí propiciadora de esos afanes, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, lo que busca la fundación, de alguna forma, no busca el que tengamos un espacio, como tú mencionabas, llegaba alguien a Guayaquil o Ecuador y a dónde podía ir a encontrarse con arte, ¿no? Entonces, o llamabas a Rodi o llamas a David y no puedes ir al MAC, que es este espacio, pero con la colección guardada en las reservas. Y un poco también lo que busca la fundación o este espacio físico es no solo mostrar las obras, sino también crear una discusión en torno a eso, ¿no? Que es un poco lo que se ha logrado con esta exposición en Chile. Y lo increíble es que lo hemos logrado en Chile y no en Ecuador. Entonces, también lo que busca es eso, es crear discursos alrededor del arte contemporáneo. Y yo creo que uso contemporáneo porque la mayoría de las obras que yo tengo son contemporáneas o la mayoría de los trabajos que ha hecho EHB han estado relacionados con la escena contemporánea. Como lo mencioné hace un rato, la mayoría de los proyectos me gusta trabajarlos directamente con el artista. No cierro que la labor de la fundación eh, trabaje con arte moderno, porque creo que también hay un espacio ahí eh, que necesita el rescate, ¿no? El reconocerse nacional e internacionalmente. Eh, y sí, Yo tengo una tesis que es que la labor editorial que tú vienes haciendo ha fomentado el coleccionismo, porque ha fomentado el conocimiento informado de muchos artistas, los ha puesto en valor y esto ha hecho que las personas se interesen como coleccionistas, ¿no? Tal vez por diversos asuntos que de repente podemos especular entre todos. Acá la palabra coleccionista debamos de mantener las rayas en el sentido de que todavía se colecciona para llenar las paredes disponibles, ¿no? Y aquí ahí se ríe Ana María y Andrés, porque ahora sí abran el micrófono ustedes, vamos a lanzarnos por allá. Es algo que yo siempre les decía a ellos cuando veía que estaban comprando y comprando obra a través de los años, yo les decía, me avisan cuando, o algo así, voy a parafrasear, ¿no? Pero me avisan cuando empiecen a guardar obra en el closet, porque en ese momento yo voy a saber que ustedes son coleccionistas. Y ya hay más que un closet lleno, ¿no? Y han comprado cosas que ni la gente acá se le ha ocurrido porque simplemente ya se necesita un bodegaje profesional, ¿no? Qué sé yo, esta bomba de gasolina con esta inmensa manguera no es algo. Aquí se han perdido una cantidad de obras increíbles por falta de espacio. O sea, es curioso, porque solo instituciones con espacios dedicados a ello hubiesen podido
digamos, preservarlas, ¿no? Y yo creo que de alguna manera aquello ha atentado contra la ambición de muchos productores actuales, que están demasiado bien portados en cuanto a la escala de su producción, a los medios que utilizan, ¿no? O sea, tal vez estamos ahorita viviendo un periodo de arte contemporáneo en exceso de características más comerciales, ¿no? Que lo que vivimos en la década anterior. Pero bueno, Ana María y Andrés, cuéntenme también ustedes, ahora sí, como coleccionistas de lleno, eh, ¿cuándo arrancan y cuándo cobran conciencia de la identidad de la colección o del norte que le estaban dando? En algún momento se tienen que haber enfocado en vamos a hacer arte chileno de la escena de avanzada o arte contemporáneo ecuatoriano, pero de este tipo. O sea, cuéntenme un poco cómo ha sido el camino de ustedes. A ver, nosotros, yo creo que gran parte de la colección y de todo el proceso que eso ha involucrado está marcado como punto de comienzo por nuestro matrimonio, porque la verdad es que los dos, si bien venimos de profesiones totalmente ajenas al mundo del arte en forma directa, los dos sí traíamos intereses que podríamos llamar culturales, pero de índole bastante distinto. En el caso de Ana María, muy, muy metida en el mundo de la literatura. En mi caso, yo más metida en el mundo del cine y de la música. Y la verdad es que junto con nuestro matrimonio, con nuestra relación incluso de antes, nos fuimos gradualmente metiendo en este mundo de las artes visuales, sin saber hacia dónde eso nos iba a llevar. Primero, participando en algún tipo de remate acá en Chile, que la verdad es que la escena de remate es bastante limitada. Y después, bueno, una vez, como te decía, una vez ya casados, empezamos también en Ecuador a hacerlo en forma más intensiva. Ahí empezamos con las visitas, por ejemplo, al espacio a la galería de David. David, nosotros, al igual que Iliana, yo creo que la primera pieza de arte ecuatoriana, de arte ecuatoriano contemporáneo, también pasó por la mano de David, digamos, y también fue una obra de Cardoso, ¿no? Que la verdad es que también tenemos un hito ahí común. Y eso la verdad es que también me uno a la frase de David, en el sentido de que fuimos comprando sin tener conciencia necesariamente de que se estaba armando una colección. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta y empezamos a ir, y a mí me gusta hablar de que la colección nos fue haciendo preguntas y que nosotros las fuimos respondiendo, porque uno empieza a tener la necesidad de ponerle cotas. Por ejemplo, vamos a dedicarnos a arte chileno y ecuatoriano, alguna otra nacionalidad. Bueno, la decisión fue chileno y ecuatoriano. Eso se podrá abrir en el futuro, pero la verdad es que eso ha sido nuestro foco en estos años. Después, y ahí enfocándonos, yéndonos hacia el lado ecuatoriano, la verdad es que nos tocó vivir, los años más o menos coinciden. Por un lado, por el lado de David, de esa apertura hacia el arte ecuatoriano, un poquito antes, por la cronología que él estaba haciendo. Él se había dedicado solamente al arte ecuatoriano. A mí me tocó ver solamente esa etapa. Se lo digo para bien, no necesariamente para mal. Y la verdad es que nos tocó también todo este surgimiento del ITAE, todo el surgimiento de esta generación de la cual ustedes han estado hablando, y que en definitiva forma parte del núcleo quizás central de la colección en nuestro brazo ecuatoriano. Entonces, y la verdad es que después han habido distintas fases, en el sentido de, bueno, lo que decías tú, esto ya dejó, no nos damos cuenta solos, esto dejó de ser un tema de la casa, el tema de las paredes que estabas diciendo tú. Después, a ver, en algún minuto nos dimos cuenta, bueno, esto puede ser un poquito más relevante, en qué minuto deja de ser algo estrictamente privado y pasa a ser algo un poquito más público. Después, bueno, también empezamos a comprar obras que nunca las vamos a exhibir en nuestra casa. Hay algunas exhibidas hoy día en la exhibición porque por su naturaleza física no son para una casa.
y ahí el rol público, si quieres, de la colección o de lo que nosotros hemos ido juntando como acervo, se va haciendo más evidente. Entonces, cada vez se ha ido dando, hemos ido dando pasos en esa dirección en la medida que se han ido dando, porque la verdad que también, algo que también mencionaba Eliana, sentimos que ese acervo en algún minuto se transforma en una cierta, no sé si obligación, pero sí una responsabilidad hacia los artistas que hay detrás, porque este acto de comprar una pieza y que se reduzca la escena estrictamente privada, la verdad es que es algo que a rato decimos, no, esto tiene que exhibirse, porque la verdad es que esta pieza o esta otra, de verdad creemos que este artista y la pieza vale la pena que más gente lo vea y lo aprecie, porque tiene un valor en sí. Y así, se van dando distintos pasos, también estructurar la colección, darle más estructura, buscar espacios, por ejemplo, eso es una etapa posterior que se nos ha ido dando en los últimos años también. Y así, como te digo, paso tras paso, pero la verdad es que son pasos relevantes donde este acervo se va montando al final casi medio solo y nosotros nos dedicamos a responder esas preguntas. Ana María, a mí siempre me ha llamado la atención que a la distancia, obviamente con los viajes que ustedes hacían, pero a la distancia se hayan interesado tanto en lo que sucedía, porque no era de comprar por o sea, ustedes se informaban profundamente de los artistas, sus trayectorias, lo que buscaban, el pensamiento que está detrás. De alguna manera creo que se traslapaban los intereses en el campo social, político que ustedes tienen en estos trabajos, pero es una gran apuesta, o sea, a mí me sigue llamando la atención que desde donde ustedes estaban, donde tenían su base, se hayan dedicado a esto. Sí, yo creo que, a ver, un poco explicando por qué nos hemos ido metiendo en esto, y tiene una génesis súper, como dices tú, de ideas. O sea, la colección es una extensión de preguntas y de intereses y de preocupaciones también. Hoy día, por ejemplo, cuando vemos lo que está exhibiéndose en el Posto, es un Ecuador de identidad, de feminismos, de, no sé, de desarrollos truncados. Son temas que igual nos interesan más allá del arte, y desde el mundo de lo visual se estaba trabajando e interpretando muy bien, muy audazmente, y yo creo que eso nos motivaba. O sea, era una manera distinta de entrar a un entendimiento de una sociedad que en mi caso particular era mucho más cercana, pero físicamente lejos. Para Andrés era lejos en todo sentido, porque él no es de Guayaquil, de Ecuador. Entonces, claro, hay una conexión con lo que está pasando en el país. Fueron momentos sobre todo muy convulsionados políticamente, socialmente, mucho cambio. Y yo creo que eso era y sigue siendo lo que nos atrae. O sea, hemos dejado de seguir a algunos artistas u otros porque finalmente tiene que ver también con la generación en la cual uno se siente más cómodo e interpretado. Entonces, la distancia creo que no ha sido problema en la medida en que sí, este como ejercicio que compartimos además, porque es tiempo, son visitas, son lecturas, son llamadas, son chats, que lo hemos compartido Andrés y yo, y no le quitamos el tiempo a ninguno, o sea, ni él a mí, ni yo a él, y eso yo creo que ayuda, porque si estuviera cada uno en su paralelo sería un poco más difícil. Pero claro, o sea, ha significado, como dices tú, un trabajo riguroso previo a la adquisición de una obra. De hecho, creo que muchas de las obras nos hemos demorado más tiempo en adquirirlas o en coleccionarlas de lo que uno pretendría. O sea, eso también el otro día hablábamos, normalmente nos damos muchas vueltas, no por una indecisión, sino porque son ideas, son cuestionamientos que nos interesan más o menos. Y hoy día, en ese sentido, también hay como en el caso de Chile en particular, hay un momento político distinto, hay un entorno social distinto a lo que el brazo chileno ha coleccionado, que tiene que ver más con una historia política de Chile más traumática también, y bueno, y ahí nos vamos metiendo. Por eso yo creo que es interesante ver este grupo de obras o colección en el marco de las ideas y de los cuestionamientos que nosotros también hemos ido teniendo. De hecho,
eso es lo que se mantiene vivo, porque no está acabado el recorrido de qué está pasando en Ecuador o en Chile. Y lo otro que mencionabas, ¿en qué momento nos dimos cuenta de que había una colección? La verdad es que fue, yo diría que cuando, no tanto por el espacio, o sea, en realidad en la casa siempre hemos tenido obra y hemos tenido más obra en la bodega que acá, pero sí cuando nos empezamos a cuestionar por obras que podían cumplir un rol de completitud, cuando empezamos a ver el todo, ya no solo un artista por sí solo, ya no una obra porque me gustó y me pareció interesante, sino esto en el todo hace sentido o no, esto en el todo agrega valor o no, esto en el todo le va a generar una beta para seguir explorando o no. O sea, cuando ya nos pasó eso, yo creo que también habla un poco de lo que nos pasa a nosotros. Fue difícil dar ese salto público, porque es un acto de fe, ¿no? Porque de alguna manera tampoco podían estar seguros de la respuesta pública a lo que venían haciendo, ¿no? O sea, implica algunas cuestiones que pueden ser difíciles de dirimir. Para efectos de decidir, queremos dar a conocer un poco, un corte de lo que hemos venido haciendo. No, o sea, yo en lo particular no vi mucho riesgo. Creo que aquí sí tiene un valor el entorno en el que estamos y el posto ha sido determinante. Sergio Parra nos condujo también a tomar un poco esta decisión de mostrarse, pero por un tema de dar a conocer en Chile. Y quiero recoger quizás lo que dice Andrés, o sea, nosotros lo hicimos principalmente porque tenemos una responsabilidad con los artistas. O sea, hay obras que en verdad se compraron, se subieron a un avión y no se vieron más. Entonces, es como un devolver también y poner en valor obras que yo sé que personas interesadas en el arte, que ya tienen 25 años, nunca vieron La Limpia. O personas interesadas en el arte que quizás no fueron a la Galería de David mientras estaban otros colectivos, otros artistas, y este es el momento también como de devolver, o que no había tanta, o no era tan común ir a la Bienal de Cuenca y ver ciertas obras que se mostraron ahí nunca más. Entonces, a mí en lo particular, lo que me daba más que nada era la ansiedad de una responsabilidad con artistas que tenemos obras que han sido determinantes para los propios artistas, o sea, decir, tengo, por poner un ejemplo, ya está en la muestra una obra que es como el trabajo de tesis de graduación de Óscar Santillán. O sea, esa obra para él es, yo me imagino, emocionalmente muy importante. Y la tenemos en Chile, no encajonada, está en la casa, pero en el fondo es también una manera de ponerla y dar a conocer, a pesar de que está en varias publicaciones. Lo mismo La Gallina, en fin, entonces... yo por ese lado creo que fue un salto, no sé si natural, no sé si lo hubiera hecho ahora sin el empujón de Il Posto. Yo iba a comentar que me parece que las reuniones, de esto no se ha hablado, ¿no? Pero hay un grupo de varios coleccionistas que allá en Santiago han decidido entrar, digamos, en un proceso de valoración de archivos, de estudio, de periodos, etcétera. Y ese tipo de dinámica donde los unos se alientan a los otros, donde se lo proponen de una manera estructurada, con organizaciones como Il Posto, lo que fue SEDA, que en algún momento me lo has transmitido, etcétera, han también de alguna manera modulado y dado un encuadre más profesional a la actividad del coleccionismo, ¿no? Y aquí quiero de nuevo hacer un passing shot a Eliana, que prenda su micrófono, porque acá se empezaron a dar ciertos grupos de coleccionistas que en tu época de galerista, por ejemplo, tuvieron mucho interés de promover ese coleccionismo informado, pero como que se fue desbandando, ¿no? Pero en el sentido de la experiencia que tuvieron Ana María y Andrés en Chile, creo que eso hace falta acá para efectos de que haya más coleccionismo informado y comprometido que vaya formando este tipo de colecciones, ¿no? Que eventualmente deriven en cuestiones que puedan ser puestas en valor público.
100%. Justamente creo que lo que ha hecho Anita y Andrés es un coleccionismo responsable, ¿no? Y yo creo que, que también, cuando dices, no, no es que nos demoramos, porque también nos demoramos porque queremos ver, hacernos preguntas, o sea, hay una relación de no solamente es comprar, colgar, transacción, sino comprar, entender y el por qué. Y yo creo que eso falta aquí, que es lo que tú estás mencionando, Roy. Aquí en Guayaquil se venden muchísimas obras, pero se vende la transacción, o sea, es la transacción, pero esa relación, ese entender de un todo, creo que sí falta al 100%. Creo que son muy pocos los que están comprando conscientemente, responsablemente, activamente, y cuando digo responsablemente es pensar en la carrera del artista, es mi responsabilidad mostrar esta obra, es mi responsabilidad apoyar al artista a lo largo de su carrera. Y sí, creo que faltó, ¿no? Yo veo que también se puso un poco de moda. Creo que también fue un tema de una moda, entonces todo el mundo empezaba a comprar, eh, pero sí creo que es algo que hay que trabajarlo. Ya. Cuando hablo de trabajarlo, también creo que todo parte de la educación. Y yo creo que al no tener espacios donde uno pueda ver una colección bien formada y lo que toma armar una colección, es muy difícil entender el coleccionismo, porque el coleccionismo no solamente es comprar, no es todo lo que va detrás. Y yo sí creo que EHB trata un poco a través de la editorial de justamente formar público, ¿no? Eh, y dar a conocer eh, a los artistas emergentes, así como a los artistas establecidos. En nuestro círculo de amigos de EHB también lo que se busca es eso, ¿no? Es darles charlas para que conozcan un poco más de lo que ocurre en la escena. Y yo creo que una de las, bueno, aparte de que no hay colecciones públicas expuestas donde podamos conocer lo que ha pasado en nuestro país, yo sí creo que si se despierta un poco más un coleccionismo informado en la escena va a crecer, porque yo creo que la parte, un coleccionista responsable también no es el que va y le dice al artista, píntame para esta pared. Y yo creo que eso también, tú también te referías a eso, Rodi, cuando hablamos hace un rato de todo esto que se está vendiendo, porque se venden muchas obras, pero el mandar a hacer bajo medida también no está permitiendo que los artistas realmente trabajen en lo que quieren trabajar, no en arriesgarse. Y Guayaquil se ha convertido en una ciudad y en una escena completamente pictórica, donde no vemos nada más porque lo que se vende es pura pintura. Entonces, también creo que hablando un poco más de lo que la fundación, en lo que la fundación se está enfocando, es también buscando que se arriesguen mucho más los que están escribiendo, los que están produciendo, apoyar a que los artistas se vayan a becas y tengan la posibilidad de crear más allá de lo que el público local está exigiendo. Por un lado, me da mucha pena que DPM cierre, porque también siento que los espacios comerciales son súper importantes cuando están bien liderados. Y hoy en día los espacios comerciales en la ciudad son espacios liderados por artistas. Entonces también, al ser liderados por artistas, si te dicen qué es lo que quieren y qué quieren coleccionar o qué están buscando, se manda a hacer bajo pedido. Entonces, siento que es una pérdida no tener una galería comercial en la ciudad. Eh, pero bueno, poco a poco creo que se van armando eh, las fichitas, y si alguien está escuchando, el coleccionar va más allá de pagar, ¿no? Y de tenerlo en una casa. Me encantó lo que tú dijiste, Anita. A veces que tú me escribes, mándame obras y preguntas, el investigar, el leer y conocer más va a enriquecer tu experiencia con ese objeto, por más de que esté en una bodega, ¿no? Pero entender el por qué forma parte de lo que está. Y yo creo que los coleccionistas aquí son un poco vagos en ese sentido. No tienen un interés en ir más allá de decir, tengo esta obra en mi casa, ¿no? Este, yo, a Todo el partir mundo me de, va a odiar.
Sí, no, pero a mí me encanta que seamos francos en tocar ciertos temas y rozaste algo que le quisiera hacer como última pregunta a David, justamente, y a Antonio prepararlo para que tenga preguntas de quienes nos escuchan y dar paso a aquello luego de esta pregunta. David, que active su micrófono, por favor, que es justamente sobre la informalidad del mercado y cómo tal vez David Pérez acaba de lanzar una sonrisa socarrona que nos debe de inquietar. Este, y cómo tal vez esa informalidad del mercado atenta contra el impulso de llevar, de gente de coleccionar de manera más ambiciosa, tal vez, porque uno, uno sabe que el coleccionista también quiere preservar valor de lo que compra, quiere que haya ciertas reglas marcadas, etcétera. ¿Tú crees que afecta al coleccionismo las dinámicas comerciales que caracterizan a la escena local hoy en día? Que vale describirlas brevemente. Las galerías comerciales y la lógica de un galerista que represente a un artista se han desdibujado completamente en los últimos tiempos, al punto de ya no existir esas lógicas. Eh, Han surgido, y esto yo aplaudo, una cantidad de espacios independientes, iniciativas independientes muy grandes, pero por otro lado, y los aspectos que me falten, David, pudieras tú redondearlos, las redes sociales han dado paso a lo que yo llamo una bahía digital. Una bahía acá es un lugar de comercio informal, eh, que por otro lado yo creo que es perfectamente consonante con nuestra naturaleza tropical, ¿no? De que todo es informal, o sea, hemos llegado a un punto que hasta considero medio cómico porque aquí se ha hecho lo que en muchos lugares sueñan, que es eliminar al intermediario. Es lo que aquí se debería hacer con las papas y con la leche, ¿no? Para que, Sí. pero se ha logrado es con el arte, o sea que el arte va a la vanguardia del progresismo económico. ¿Cómo esto de aquí afecta tal vez al impulso que tengan coleccionistas? Yo creo que afecta directamente, ¿no? Yo creo que la informalidad eh, mata a la formalidad. En todos lados hay el campo informal, pero también existe el campo formal. Como decía Ileana, sí que recuerdo exactamente las palabras que acaba de mencionar Ileana, me hubiera encantado que la galería no deje de estar, porque también las galerías formales somos necesarias. Es parte de una cadena. Entonces, la informalidad sí mata a la formalidad, a las personas que estamos queriendo llevar las cosas con mayor orden. Y, y tengo tantos recuerdos de personas que venían acá a la galería y me decían, David, pero este artista, cuando yo lanzaba a alguien nuevo, por ejemplo, a Raimundo Valdés, por decir un nombre, porque sí me acuerdo ese ejemplo, lo vas a llevar tú? ¿Va a estar contigo? Porque hubo una época que ya pasó, pero hubo una época que le daba garantía a diferentes, digámosle coleccionistas, compradores y mayor criterio, pero con la idea de lo que estamos hablando, de tener cosas, pero sí, no tenían mayor, no se cuestionaban en exceso, pero más bien sí querían saber que tal obra de tal artista se iba a llevar con la formalidad. Entonces sí, es indispensable. Y, y no es ningún tipo todos podrán intuir, parte de que catalizó mi término de mi etapa anterior es casualmente la informalidad, porque me di cuenta de, de que esta es una bahía, como tú utilizaste el tema, esta es una bahía tropical. La informalidad viene tanto, más que nada del productor, pero también bastante del comprador. Y es un ciclo vicioso. Y eso catalizó, creo, mi etapa anterior. Si no, tal vez estuviera todavía andando como galerista, ¿no? Ahora, no me resiente porque, por otro lado, siento una tranquilidad de no tener responsabilidad de llevar a diferentes almas, artistas adelante, ¿no? Pero sí, la informalidad mata. Y yo creo que eso es
un tubo bajo que tenemos en este medio y que no sé cómo se va a superar, porque estos espacios de iniciativa de artísticas son importantes, son interesantísimos, pero no es que es el uno u el otro. Tienen que estar todos trabajando en cadena, en una misma cadena. Y sí, y sí creo que ha afectado a ciertos personas que veían que estaban conmigo muchos artistas. Yo creo que sí les ha afectado y creo que el medio se va a afectar, ¿no? Porque si vemos lugares donde están mejor desarrolladas las artes, la parte formal es una piedra, es un cimiento, y luego lo que tú quieras. Sí. Y el Instagram y todo eso ayudó a esta bahía tropical. Bien, Antonio, ¿tienes tal vez preguntas que hayan enviado? Yo Justo, o quiero sea, agregar, yo quiero dale, agregar algo Liana. porque me va a morder la lengua. Ya. Vamos, dispara, espeso. Bueno, yo tengo 38 años. Yo creo que las artes, desde el que está trabajando hasta el pintando, hasta el que está vendiendo arte, hasta el que está haciendo exposiciones, el que se forma y trabaja en el mundo de las artes todos los días, tiene que entender que este es un campo profesional. Y me pasa lo mismo que dice David. Muchas veces yo, desde mi trinchera, me doy cuenta que un día me levanto y ahora muchísima gente trabaja en el arte. Entonces, también creo que no hay que perder y entender que hay profesionales que están trabajando. Y muchísimas veces el Estamos que hablando, especifica, estamos hablando de intermediarios de arte que intermediarios, espontáneamente. sí, intermediarios, y que muchas veces lo que hablábamos hace un rato, que puede distraer desde la venta de arte, distraer a las personas que se están esforzando y que tienen, en mi caso, bueno, ya son casi 18 años, trabajando para una escena. Entonces, creo que eso también es importante, entender que este campo también es un campo profesional, ¿no? Y no es algo que un día alguien quiere tenerlo como un hobby, ¿no? Y tenía que decirlo porque creo que es importante para los que trabajamos en el medio todos los días, ¿no? Sí. Bueno, por ahí hay una pregunta que se acaba de hacer que puede ser interesante en eso, que podría responsabilizar, ¿no? También el tema de lo intermediario. Cristian Pico dice, las nuevas formas de comercializar arte sin intermediarios también puede responder a la cantidad de artistas produciendo actualmente y la falta de espacios, por ejemplo. Quizá David ahí puede... A ver, sí, yo creo que David puede hablar de eso, Exacto. pero para mí es que viene primero el huevo o la gallina, porque Sí, espacios había, han desaparecido, pero David, sí. Sí, o sea, hay muchos más productores que tal vez espacios, y eso tal vez lo va a ver en todos lados, porque las galerías seleccionan una línea de trabajo, ¿no? Y agrupa máximo un número de artistas que puede manejar, ¿no? Pero el problema es cuando los artistas profesionales o los que mejor proyección tienen no identifican esto y se van a la informalidad. Entonces, matan casualmente a un compañero de un equipo de trabajo para ir adelante. Como decía claramente Eliana, esta es una profesión, no es un hobby. Muchas veces aquí nos han dicho a todos, seguramente a Rodi, a Eliana, más que probable, a mí me lo han dicho, como te ven que eres empresario, dicen, oye, pues es un hobby para ti, ¿no? Porque ¿qué haces perdiendo el tiempo en algo que no es tan lucrativo o que es para estar disperso? Entonces todavía no se ve en nuestro medio esta profesión como tal. Y ahí quiero agregar algo, porque también no solo es el artista que puede actuar de manera informal. Yo conozco muchos casos en que son el que hace el approach es el coleccionista, porque cree que se va a ahorrar un porcentaje. Y esa parte también la ato con esa idea del coleccionismo responsable, porque como hablamos, esto es un ecosistema donde tienen que existir galerías, donde tienen que existir coleccionistas,
pero siempre la zapada. Me pasaba a mí que yo no vendo arte, pero subía una foto en EHB que puedes decir, ok, legitima, aunque no me creo tastemaker, creo que todos los informales se han convertido en los reales tastemakers. Y veían la foto posteada y le escribían directamente al artista. Muchas veces, artistas que por suerte tengo buena relación me decían, ¿conoces a esta persona? Y yo decía, sí la conozco, no puedo creer que me ha saltado a mí. Entonces, creo que ahí es una cosa que no solamente viene del artista, también viene un coleccionista que no entiende cómo funciona el sistema del arte. Entonces, eso desanima obviamente a una galería y desanima por todos lados. Entonces, creo que es entender cómo cómo funciona, ¿no? El sistema. Pero fíjate que lo que dices, Eliana, y aquí David va a dar cuenta del asunto, se arregla en otros medios mediante contratos. Tú tienes contratos de trabajo con determinado artista, las galerías, los espacios. Pero acá esas relaciones ya de índole legal, David, entiendo por veces que hemos conversado, te han sido cuesta arriba de estructurar. Sí, sí, y te digo que cuando yo arranqué la galería en el 89, comencé a hacer contratos con los extranjeros. Funcionaba porque los extranjeros no estaban aquí y no había Instagram. ¿Sí me explico? Entonces me funcionó bien, pero localmente finalmente nunca lo pude estructurar y ya era más un tema de compromiso personal. Que dicho de paso, o sea, lo que dice Eliana es tal cual, o sea, el que busca, el que tenta también es el comprador, no solamente es el productor. ¿Ya? Ahora te digo que si bien es cierto, yo te diría que en un 90% a mí me fue bien con el trato personal. ¿Ya? Pero ya cuando las redes sociales comenzaron a ser más evidentes o más se dieron cuenta, ahí se rompió. Ahí se comenzó a romper ese acuerdo personal. Entonces, sí, lo ideal sería un contrato, pero es complicado, porque también darle un contrato de exclusividad en un medio que no hay mucha demanda y hay otros artistas que son más informales que el que tal vez quiere firmar el contrato. Tú como espacio tienes que garantizarle tal vez una compra o una serie de compras y no hay tanto no hay necesariamente esas ventas regulares, tal vez al final del año sí, pero regulares. Entonces, en su momento yo apoyé a un par de artistas y mantengo con uno, pero es complicado. A mí me llamó la atención, Antonio, ahora en mi visita en Chile, ¿no? Enterarme de que una galería muy prominente manejaba 100 artistas, lo cual es una locura, ¿no? O sea, esto no, yo no lo había visto en ningún lado. Y indagando, esa galería estupenda, con una infraestructura maravillosa, genera por ello un déficit muy importante, ¿no? Anual, que lo cubre, me imagino, en un afán de mecenazgo, ¿no? Porque no se le encuentra otra explicación, pero eso no es lo normal, ¿no? Porque la No. galería tiene un fin de lucro, digamos, ¿no? La galería como concepto me refiero, no aquella, ¿no? Sí, por ahí creo que lo que ocurre acá es como, en cierta forma, es como inversamente proporcional a lo que ocurre en el Ecuador. En el sentido, por ejemplo, de que acá existe una base, yo diría, existen iniciativas de coleccionismo serias, que tampoco son muchas, lo sabemos, son pocas, pero que están bien articuladas, como tú decías, que producen pensamiento, producen discusiones públicas, tienen un respeto y valoración por el trabajo del archivo, de la investigación académico incluso, y eso existe, y también existe lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el caso de esta galería en particular, y una institucionalidad presente, que es lo que no ocurre en el Ecuador. Pero, por ejemplo, acá no existe un mercado del arte, ni siquiera digo para decorar, o sea, es como, entonces es como justamente lo opuesto, es curioso, ¿no? Por ahí quizá a Ana María, que tiene los dos contextos, lo puede poner como en comparación, no sé, pero creo que ocurre un poco eso. Bueno, yo
Yo creo que lo que vemos que pasa hoy en Chile y que debiera empezar a pasar en Ecuador, lo quiero ver como el vaso medio lleno también, es lo que tú dices, Antonio, o sea, hay un coleccionismo que va más allá de la adquisición de obras que tú lo mencionaste, Eliana, o sea, coleccionar no es solo tener un cuerpo de obra, o sea, hay un interés por la conservación, por la investigación en torno a esas obras, por cruzar diálogos, o sea, lo que logramos hacer con el apoyo de Rodi es crear un relato en torno a un número de obras. Es una manera de mirar ese cuerpo de manera distinta, eso es sumamente valioso tanto para la colección misma, obviamente, pero también para el diálogo que se da en Chile y en Ecuador. La institucionalidad de museos en Chile no es tampoco ningún ejemplo en términos ni de adquisición de obras, de conservación, o sea, es una debilidad enorme acá, pero sí lo que menciona Antonio de que hay un coleccionismo que cada vez más va invirtiendo y apostando por el ecosistema que tú hablas, Eliana, o sea, entendiendo que hay editorial, hay conservación, hay promoción, hay incluso apoyo a las becas, que es algo que EHB ha estado haciendo y el Posto también ha estado mirando, o sea, yo creo que es un tema de madurez también, pero no es del mercado. El mercado ni en Chile ni en Ecuador está particularmente maduro, más allá de que hayan algunas galerías como las que menciona Rodi, pero hay galeristas más chicos aún más serios y más, en ese sentido, más jugados por sus propios artistas. Y eso se agradece mucho y quizás un poco lo que comentábamos, y ustedes lo han dicho, aquí el rol de quien compra o quien adquiere la obra también es fundamental y es súper ético. Y eso es algo que también se olvida y lo pasamos así nomás. O sea, nosotros al menos hemos tratado de mantener ciertas reglas sobre la mesa, no muy explícitas, pero sí entre nosotros bastante. Respetuosas del medio, al final del día. Respetuosas del medio. Eso ha sido súper relevante. Al final del día también hay un tema de reputación de por medio, de la cual uno se hace fama como coleccionista o no, en la medida que uno entra en ese tipo de prácticas, digamos, ¿no? Y eso es algo que hemos cuidado. Así que, pero es una cosa que salta, así como hablaba antes, salta muy rápido en qué mundo uno se quiere o cómo se quiere posicionar en el medio. Es una de las primeras preguntas que surge. Y la tentación en general, que mencionaba David, de bypassar el sistema es bastante común, lamentablemente. De negociar por fuera, regatearle los precios, o sea, y finalmente es no valorar el trabajo profesional, si al final es eso. De que te regalo la obra porque porque me apoyaste con un libro. No me regales la obra, tu obra vale, aunque sea así como, no sé, es como, hay ciertas cosas que yo creo que nos hacemos bastante la pregunta porque termina minando a todos, al sistema en general. Perfecto. Antonio, ¿alguna otra inquietud que haya Yo surgido? yo creo que con esto podríamos ir, ya después de 1 hora casi 20, podemos ir cerrando el encuentro. No sé si quieres, Rodolfo, eh, hacer algún último comentario, o Eliana, David, Ana María, Andrés. Invitarlos a ver la muestra Sí, online. además de invitarlos a ver la muestra, de revisar el catálogo, Es el, interesante el quizás, recorrido de la exhibición. no, Yo por quizás ahí, tiene. sí, No, yo solo quiero decirlo en el marco de este trabajo con Imposto, el poder haber hecho todo el trabajo de curaduría con Rodolfo, pero también documentarlo en un catálogo, tenerlo en el video, este ciclo de conversación y después probablemente hacer ya un cierre. O sea, ahí también hay un trabajo institucional que nosotros valoramos mucho, o sea, no solo venir y mostrar las obras, es hacer todo de hecho decidimos hacer un Instagram un poco también para darle soporte digital a todo este contenido que se ha generado. Y eso también habla de la línea que el Posto ha querido ir como marcando y bueno, nosotros con gusto nos subimos a ese carro.
nos quedamos con expectativas de saber qué es lo que va a pasar después con el Instagram, cómo va a seguir. Esos son el tipo de, de preguntas que la vida se va viendo, se verá la respuesta en el tiempo. Son el tipo Sí. de preguntas que les voy a hacer hoy en el conversatorio que tenemos en un rato. Así que nada, Antonio, yo la verdad es que estaba a punto de cerrar por lo que veo y la verdad es que yo quiero agradecer al Posto, la verdad, la oportunidad primero de la exhibición, de hacer la muestra, a todo el trabajo que estás realizando tú y todo el equipo del Posto. Que la verdad es que el apoyo y la oportunidad que nos ha dado a nosotros como colección y la verdad es que a todos estos artistas, que la verdad que es tremenda y es una tremenda oportunidad para difundir esto, ojalá nosotros también en este ánimo público por nuestro lado, tratar de hacer un aporte tanto al medio ecuatoriano como al medio chileno. Y que la verdad que es una oportunidad que de verdad tremendamente agradecido por todo el trabajo que se ha realizado en este periodo y desde antes, porque la verdad es que implicó una preparación bastante relevante desde hace varios meses, así que muchas gracias, ¿no? no, por favor, gracias a usted y bueno, y a Rodolfo también, y especialmente ahora a David y a Eliana. Un placer tenerlos. Espero que podamos seguir con estas conversaciones por otros medios. Y nada, les doy las gracias también a todos los que participaron en este momento. Y nada, espero que tengan un muy buen día, tarde, noche ahora a todos donde se encuentren. Y nada, muchas gracias. Gracias, Gracias, Antonio. gracias a Todos. todos. Gracias. Bien, Gracias, gracias. chao. Gracias a todos. Adiós.